Muy bien, continuamos con nuestra serie del Salmo 23. Estamos trabajando en recordar y en poder meditar en este Salmo. El Salmo 23, muchos de ustedes se lo saben de memoria. Y el Salmo 23:1, ¿qué nos dice? Jehová es mi ¿qué? Pastor. Y lo que continúa este versículo dice es, ¿y nada qué? ¿Qué le falta a la nada? Nada me faltará. Económico, físico, salud, social, familiar, lo que tú te venga a mente, dice la promesa, nada te va a faltar. Pero una condición. Esa condición, ¿qué significa? Que Jehová sea tu ¿qué? Aceptar que Jehová sea tu pastor. Si no la aceptas, entonces la condición no se puede cumplir. Pero este salmo continúa diciendo en el salmo, en el versículo 2. Y por eso esta plática le puse el título, El arte de no hacer nada. Hay libros escritos sobre este tema de no hacer nada. ¿Qué significa no hacer nada? ¿O es correcto no hacer nada? ¿Es bueno no hacer nada? Todos crecimos y en familias latinas sobre todo, si tu mamá te veía sin hacer nada, ¿qué te decía? Ponte a hacer algo, ¿verdad? O sea, siempre todos, cuando estábamos así quietos, sin hacer nada, llegaba la mamá, ¿qué están haciendo? Nada. ¿Cómo que nada? Vamos, a barrer, a limpiar, a sacar, a hacer la tarea, esto, lo otro, pero no te podían ver sin hacer ¿qué? Nada. Pero ahora se estudia, se publica, se escribe, hay talleres para aprender a hacer ¿qué? Nada. ¿Sí? Hay talleres para poder que tú aprendas a hacer nada. A estar quieto, tranquilo. Bueno, ahorita ustedes están haciendo algo, ¿no? ¿Qué están haciendo ahorita? Escuchando, ¿no? Están haciendo algo, ¿no? Están haciendo algo. Pero imagínate que vamos a aprender a que no escuches, no veas, no pienses. ¿Será fácil eso? ¿Será real? Ahora, el verso entonces nos dice, en delicados pastos me harás ¿qué? Descanso, el descanso. En delicados pastos me harás descansar, dice la primera parte. Hemos hecho esto literalmente, irnos a un lugar y acostarnos en el pasto y ver las nubes pasar. ¿Lo has hecho alguna vez? Sí. ¿Te has dado el tiempo de hacerlo? Sí. Pues eso hacer ¿qué? La gente que pasa y te ve y que dice, ¿qué estás haciendo? Nada. ¿O no? ¿O no es así? No hago nada. No estoy haciendo nada. ¿O tú qué piensas? ¿Qué estás admirando? A mí una paciente me enseñó, cuando tú contemplas, sobre todo la naturaleza, o un cuadro hermoso, una pintura hermosa, ella me decía, lo que estás haciendo es descansar tu vista. Estás descansando tus ojos. Cuando descansando. Cuando ves algo hermoso, descansas tu vista. Por eso, cuando ves a tu esposo, ¿qué haces? Pues hay que casarnos con alguien guapo, ¿no? O guapa o hermosa, pero para todos nuestro esposo es guapo. Entonces, descansar la vista es ver algo agradable. Cuando tú ves algo agradable, descansa tu vista. Pero la vista está conectada ¿con qué? ¿Con qué vemos? Con el cerebro, a través de los ojos. Entonces, lo que está descansando realmente es mi cerebro. Cuando veo algo hermoso. Hace unos meses platicaba con este niño, es un niño que tengo en consulta, un niño muy interesante, muy inquieto, ¿verdad? Luis Gerardo.
Y entonces para él, por ejemplo, le decíamos que tuviera una actividad además, porque él tiene un problema de salud muy complejo, y para poder desestresarlo, optamos que tomara algunas actividades como clases de música, pero él se desespera porque, ¿qué dice? No hago nada, es como perder el tiempo. Ustedes saben que la música es una ¿qué? Terapia. ¿Por qué es una terapia la música? El cerebro está compuesto por dos grandes hemisferios, dos mitades hacen tu cerebro, hemisferio derecho y el izquierdo. ¿Ok? Y cuando esos dos cerebros se desconectan, no trabajan en uniformidad, no trabajan en equilibrio, vienen las neurosis. Hace rato platicaba con un muchacho que viene con una crisis de ansiedad muy intensa, al grado que no puede trabajar. Su trabajo le dieron un mes de descanso, y porque él trae una neurosis, porque no está conectado la parte izquierda del cerebro con la parte derecha. Cuando tú haces música, ejecutas un instrumento, tienes que utilizar ¿qué? Ambos ¿qué? Manos, ambos hemisferios, para hacer una armonía. Si no lo utilizas al mismo tiempo las dos manos, la guitarra o la flauta, el violín, el cello, pues tu música va a ser sin armonía, y entonces se escucha ¿qué? Desafinado, se escuchan mal. Tiene que ser una armonía. Por eso la música armoniza tus hemisferios y te da paz, tranquilidad, te da, es un entorno de descanso. Y lo que con Luis queríamos hacer. Pero esta nota de este autor dice algo curioso. El hombre que es verdaderamente ¿qué? Y filosóficamente perezoso es el único hombre que por completo. El mundo se beneficia ¿de quién? De un hombre feliz. Pero dice filosóficamente ¿qué? ¿Qué sería filosóficamente perezoso? Que no le da tanta vuelta a las cosas, no piensa tanto. Hay una historia ahí, un cuento de los vecinos. Un vecino que era trabajador del campo, tenía su rancho y se iba al trabajo muy temprano en la madrugada a ver sus animalitos, a su siembra, y trabajo físico pesado. Regresaba a la tarde ya con todos sus cargamento y cansado físicamente, y se sentaba en el porche del patio a descansar con una rica limonada. Y su vecino era ¿qué? Filósofo. Y entonces, muy temprano, salía el trabajador del campo a su labor y ve a su vecino filósofo, que estaba sentado en el porche viendo al infinito. Lo veía ahí sentado y le decía, vecino, descansando. Dice, no, trabajando. Está sentado ahí. Ya regresaba en la tarde, él muy cansado de trabajo físico, y ve a su vecino en el jardín limpiando, deshierbando, cortando. Vecino, ahora sí trabajando. No, estoy descansando. Entonces, descansar de tanto pensamiento es lo interesante. Porque a veces nos abruman los ¿qué? Hay una red que se llama red de estado del reposo o red neuronal por defecto en inglés. Esto fue descubierta no hace mucho, 2001. Y fue descubierta, como todas cosas, casualmente. Estaban haciendo experimentos del cerebro, viendo en estudios de imagen, poner a personas a cantar, a hablar, a hacer matemáticas y cosas, y se prenden ciertas áreas del cerebro, se activan. Y estaban observando todas esas zonas que se van activando, porque hay estudios ahorita muy interesantes del cerebro de imagen funcional.
Entonces, cuando estaban en descanso, las personas en experimentación que decían, ahorita dejen de hacer matemáticas, dejen de cantar, pero no apagaban la máquina, la dejaban prendida, y se supone que el cerebro que estaba, ¿qué? Se activaban unas neuronas, se prendían otras neuronas. ¡Ah, caray! Y esas neuronas que se prendían, les llamaron red del estado, ¿qué? De reposo. Cuando tú estás en reposo, se prende tu cerebro, pero ciertas áreas. Y tiene una acción muy interesante, muy curiosa. Por eso Dios te pide que descanses, que reposes. Y vamos a ver si logramos entender al final, si me lo voy a explicar, para qué es importante descansar, reposar. ¿El desafío cuál es? Y también este autor nos dice que cuando estamos contestando mensajes, viendo esto, viendo lo otro, el teléfono aquí, manejando y haciendo tanta cosa, nos abrumamos, mi cerebro sufre una descarga y le llaman el desafío del momento. Muchos dicen que pueden ser multitasking, o sea, hacer muchas cosas a la vez, pero no las hace de forma ¿qué? Eficiente. Sí hay cerebros que se entrenan desde muy bebés, pero yo platicaba con un empresario hace unas horas, con un empresario, y dice, pues, vienen las nuevas generaciones, llegan tarde, se van temprano, si les hablas fuerte ya se ofendieron, ya se deprimieron. Bueno, aquí entre nos les digo que tuvimos un empleado que sí me dijo a mí directo, por tu culpa estoy yendo con el psicólogo. Yo, ¿por qué? ¿Yo qué culpa tengo? Es que me exiges demasiado y eso me abruma y yo estoy yendo con el psicólogo. Hay personas que esas sobreestimulaciones, ¿no? Esa sobreestimulación en neurociencias, entonces se llama que van a tener un colapso mental. Un colapso, pero todos vivimos así. El punto está que el vivir así, cada minuto, cada día, cada mes, cada año, el cerebro no le da un espacio para hacer nuevas conexiones, lo que llaman la plasticidad. Recuerden que solo en reposo nos reparamos. Y la importancia entonces del sueño. El sueño, pero ¿cuántos despertamos y decimos, no dormí? O no me siento, ¿qué? Descansado. O no me siento que no dormí. Y si tú no tienes ese reposo en tus pensamientos, no haces nuevas conexiones. O sea, y tus conexiones van a ser ya muy antiguas, muy deterioradas y van a dejar de funcionar. Nuevos puentes de conexión y entonces no hay tiempo para ser creativo. Y viene este efecto. Un efecto que es real y que aquí en México quizás o en Latinoamérica no lo vemos tanto, pero yo platicaba con un niño que vivió en Japón y otra paciente en Japón, son muy interesantes, me decía ella nació en Brasil pero de padres japoneses, entonces fue a Japón, japonesa, pero como que japoneses, los que nacen fuera los ven como extranjeros, y ella decía que no aguantó el estilo de vida. Es demasiada competencia, demasiado estresante. Tuvieron un fenómeno que ellos mismos le llaman karoshi, los excesos. Y literalmente se mueren. Porque nunca hay ¿qué? Reposo, nunca hay descanso, no puedes parar. Como ustedes aquí en la clínica se dieron ese espacio de 1, 2 semanas, 3. O sea, si invierte, yo le digo a mucha gente, si tú inviertes 3 meses de tu vida y te vas a dar 30 años de salud, 3 meses, ¿qué es? Nada. Aquí yo he conocido personas que han invertido, un muchacho estuvo aquí internado 1 año. 1 año. Tenía artritis juvenil, una artritis muy agresiva. Sus padres decidieron venirse a vivir aquí a la clínica. Su padre, de hecho, pidió trabajo en la clínica, trabajó aquí con nosotros. Su hijo estaba en la clínica 1 año, de Tijuana, me recuerdo. Pasaron los siglos. ¿Dónde se aplica para trabajo? Aquí en la oficina.
Está sano ese muchacho. Este ya es un hombre casado y todo, sano. Donde el pronóstico era que desgaste articular progresivo, silla de ruedas, cama, y la artritis infantil, juvenil es agresiva, te destruye las articulaciones. Pero cuando te das el tiempo, estos muchachos japoneses pues no se lo dan. Entonces nuestro cerebro, ¿verdad?, ocupa, fíjate curioso, en reposo el 90% de la energía lo consume basal, en reposo. O sea, el cerebro en reposo está en una actividad interesante, pero de reparación, de recuperación, de regeneración. Cuando porciones grandes de nuestro cerebro quedan desatendidas, porque estamos ¿en qué? En el césped, tirados, tumbados, viendo que... ¿Qué es el versículo del Salmo? ¿En lugares de qué? Tumbarte en el césped, una tarde de sol. Entonces se activa la red neuronal por defecto, se activa. ¿Y esto qué significa que se active? Porque, les repito, el estrés pues, nos lleva después a problemas ya de somatización. Me acaban de regalar un libro de psicología, estaba leyéndolo, como la ira, el enojo, la tristeza, la melancolía nos llevan a problemas orgánicos, físicos. Se llama somatizaciones. Muy interesante. Entonces el ocio nos da mayor irrigación a nuestras neuronas, sobre todo esa red neuronal por defecto. Hay más metabolitos, más energía, más sustancias, ¿verdad?, de glucosa, y entonces se encienden cuando estamos en ocio, cuando nuestra mente empieza ¿qué? A divagar. ¿En qué? En la nada. En la nada. Entonces, ahora, les decía, el sueño. El sueño es básico para el hipocampo. ¿Y el hipocampo qué es? La memoria a largo plazo. Si tú no quieres que se te olviden quiénes son tus hijos, quiénes son tus nietos, ni quién es tú mismo, ¿qué hay que hacer? Total oscuridad cerebral, sobre todo ¿qué? En la noche. Y entonces le llamamos plasticidad. Ahora, esta red neuronal de reposo, se activan zonas de tu cerebro. ¿Qué zonas? Muy interesantes. La corteza prefrontal medial, la corteza cingulada, el precunio, el hipocampo, la corteza parietal lateral. Áreas del cerebro a veces que es nombres raros, pero que tienen una conectividad interesante. Nombres que podemos decir, oye, pues yo no entiendo todas esas zonas. Y la neurología es compleja, pero también podemos desglosarla en forma sencilla. Vamos viendo uno por uno. La corteza prefrontal es muy famosa ya, ha hecho trabajos publicados, porque es donde está nuestra ¿qué? Planeación, voluntad, moralidad y espiritualidad. Entonces, esta nos da la habilidad de hacer un plan, de hacer una planificación, fuerza de voluntad, controlar los impulsos, pero sobre todo la que autorreflexión. Entonces, cuando estamos en reposo, se activa esa corteza y podemos empezar a tener una ¿qué? Autorreflexión. Platicaba ahorita con unas señoras y les digo, ella no sabe qué hacer con el resto de su vida. Imagínate, es como una Barbie, ¿no? No debe nada, va a vivir de sus rentas. Gracias a Dios ya está soltera nuevamente, con una buena dote, hijos casados sin ningún problema. Y entonces ya no tiene ¿qué? Es una Barbie. Entonces dije, ¿qué vas a hacer? No sé. ¿Cómo sale con las amigas y va por acá y las nietas? Y dice, es que estoy súper ocupada. ¿En qué? En todos menos en quién. Entonces, ¿qué necesita ella?
no hacer nada. Por lo menos unas 2 semanas. Para que se active su corteza prefrontal y tener autorreflexión. Y hacer un plan de vida. Entonces nunca lo vas a poder hacer, estás afanado en la casa y en el trabajo y en las cosas, eso nunca lo puedes hacer. Pero aún estando aquí en la clínica, hay personas que aún así no se dan ese tiempo de activar sus corteza prefrontal porque quieren hacer todo y que quieren meterse a todas las terapias y tomarse todos los tipos de test y tomarse. Espérense, tranquilo. No es así. No por mucho hacer vas a mejorar. Es descanso. Bueno, esta corteza, ¿verdad? Entonces, una de las cosas interesantes es adquirir ¿qué? Conciencia. ¿Verdad? Y esta conciencia, pues se activan muchos, pero la conciencia, lo interesante de adquirir conciencia, que dice esta nota, es procesar información de manera distintiva, humana y significativa. Los únicos que tenemos lóbulo corteza prefrontal somos los quienes. Entonces, adquirir conocimiento para humanizarnos. Porque muchos vivimos en forma ¿qué? Deshumanizada. No hay horarios, ni de comer, Yo platicaba con alguien hace rato y hubo un tiempo en su vida que no tiene horarios para nada. Me decía que vivía en una casa hermosa, pero no había comida, imagínate. O sea, raro, ¿no? O sea, vivimos a veces de maneras muy complejas, no como humanos. Entonces la conciencia nos regresa a nuestra ¿qué? A humanidad. Ese es el lóbulo ¿qué? Prefrontal. Y una vez que ha llegado ese dato, ¿verdad? A nuestra conciencia, llevamos procesos de esta información para ¿qué? Tomar una decisión o archivarla. ¿Dónde la archivamos? En el subconsciente. Llega la información, la hacemos consciente, tomo una decisión o la archivo. Pero eso solo lo hago si soy ¿qué? Si tengo un rato de ¿qué? De descanso, de ocio, de descanso. Si no, no. Entonces, es una vigilancia que da esta corteza, vigila tus procesos internos de pensamientos, ¿verdad? De actividades, pero solamente se va a hacer cuando estamos en reposo y en ocio. La otra zona que se activa, la corteza cingulada anterior, es una zona que está ahí en la figura, en la parte verde de la zona prefrontal atrasito está esta zona cingulada y esta nos hace lo que llamamos la retroalimentación. El poder. Jesús una vez lo preguntó: ¿quién dicen que soy yo? O sea, ¿qué dicen de mí? ¿Cómo me ve la gente? ¿Y qué le dijeron? Profeta, te ven como Elías, te ven como. Y hasta que sale el famoso Pedro y dice: no se pierdan, tú eres ¿quién? El Hijo de Dios. O sea, ¿quién soy yo? ¿Quién soy? Pero nunca vas a saber quién eres si no tienes una autorreflexión y si nunca se activa tu zona de corteza cingulada anterior. Esa zona nunca se va a activar, sino que tenemos un momento de descanso, de ocio, de reposo, ¿no? Y esto le llaman esa corteza la zona de detección de errores. Platicaba con un empresario hace rato y me dice que sus hermanos, sus socios, nunca se equivocan. Son un desastre, pero ellos nunca se equivocan. ¿No les funciona qué? Su corteza cingulada anterior. No tienen esa detección de errores. Y es triste a veces encontrarnos, o ser así, o toparme con alguien así. Entonces, cuando hacemos esta actividad, entonces empieza a trabajar con el subconsciente, esa corteza cingulada, para buscar soluciones a tus equivocaciones. La autorreflexión, el poder pensar,
Me equivoqué, está bien, pero ¿cómo lo puedo qué? Corregir, solucionar. Y bueno, tenemos también el precunio. El precunio es una zona muy curiosa, muy pequeña que está ahí en nuestro cerebro, la parte ya más parietal, ¿verdad? Pero este precunio, cuando yo estoy bien estresado y preocupado y enojado, deja de funcionar. Deja de funcionar. Pero cuando empieza a funcionar, esto nos hace tener conciencia, autorreflexión también. Se dan cuenta, todas esas zonas van a relación de la autorreflexión y la autoconciencia, admitir errores y corregirlos. Y tenemos el famoso hipocampo. El hipocampo es nuestra memoria de largo plazo, es la que nos hace tener nuevos recuerdos, ¿verdad? Es la que nos hace los recuerdos autobiográficos, el recordar quién somos, de dónde venimos y qué íbamos a hacer. Y sobre todo, la capacidad de crear nuevos recuerdos. Y es interesante cómo hay personas que conocemos o vivimos situaciones que luego no, ¿qué? No recordamos. Porque cuando fuimos de un paseo, imagínate, por eso irte a un paseo con un tour y que te lleve un guía y aquí 5 minutos para ver esta pintura, 1 minuto para ver aquella escultura y 2 para ver esta iglesia y 3 para caminar por esta vía y estás todo el día que corre. ¿Conociste? Nada. O tú vas a un lugar y te sientas y ves un cuadro y te quedas ahí sentado 1 hora viéndolo, meditándolo. Jamás se te va a qué. Porque entró directamente ¿a dónde? Al hipocampo. Es la parte que interviene en la recuperación y la formación y la creación de los recuerdos. Ahora, todo esto compone la famosa red neuronal en reposo, que les decía. Y finalmente tenemos la corteza parietal, que es lo que llaman entonces la metacognición. Ahora, todo esto va a activarse cuando damos ¿qué? Cuando podemos entrar en un estado de meditación, un estado de reposo, en desconectarnos de todo lo que nos rodea y poder meditar. Y entonces encontramos ese piloto automático que se activa, esa red neuronal, ¿verdad? Cuando estamos ¿qué? En reposo. Ahora miren una cosa interesante. Esa red neuronal, algo importante es que se encarga de la reflexión acerca de tu estado emocional. ¿Respecto a quién? A ti mismo y a los demás. Reconocer mi estado emocional. Reconocer que estoy triste y por qué lo estoy. Reconocer que estoy contento y por qué lo estoy. ¿Por qué estoy enojado? ¿Por qué me enoja tanto esa situación? Pero yo nunca voy a reconocer eso si no tengo la capacidad de aprender a ¿qué? A meditar. Entonces la meditación entrena nuestra atención, ¿verdad? Y entonces va a trabajar esa red neuronal en reposo. Y por eso dice esta nota, cuán bienaventurado es el hombre que ¿qué? Que no anda en consejo de quiénes, ni se detiene en camino de quiénes, ni se sienta en silla de quiénes, sino que se deleita, pero sobre todo que medita. ¿Será como qué? Árbol que está plantado junto a corrientes, que da su fruto, no se marchita y que todo lo que hace prospera. ¿Pero por qué prospera? Pone un límite a toda la gente tóxica que le rodea, pone un límite, no se junta, no platica, no anda con ellos, pero aparte que medita, o sea, pone en reposo su cerebro. Por eso es el Salmo, sean gratas las palabras de ¿quién? De mi boca y la meditación de mi corazón. Fíjate, el corazón que dice la Biblia es el hipocampo, la zona del hipotálamo, la zona íntima del cerebro. Dice el Salmo 104:34, sea agradable mi meditación y yo me recuerdo al Señor. Siempre Dios te habla, medita, reposa, descansa.
Deja de que tu mente un poquito en reposo. Otro, Filipenses nos dice, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo amable, todo lo puro, todo lo virtuoso, si hay elogio, ¿en esto qué? Piensa, en esto medita. Eso es lo que llama la higiene mental, ¿verdad? Y el Salmos dice, cuando en mi lecho me acuerdo de ti, o sea, estoy en la noche, no puedo dormir y me desespero y me angustio, empiezo a ver redes sociales, televisión. No, dice Dios, medita en mí, en tu vigilia, en la noche. Medita, reposa. Y entonces, por eso en Josué nos dice, este libro no se apartará de qué? De mi boca, sino que meditaré ¿cuándo? Y en la noche. Si haces todo lo que está escrito, que dice ahí, vas a prosperar. Pero siempre nos invitan a qué? A meditar, a descansar, a decir, ahorita, a ver, apagas todo, apaga todo. Vamos a hacer una autorreflexión. Vamos a hacer una planeación, una evaluación y ser honestos. ¿Y con qué nos comparamos? El espejo, pues son los mandamientos. El espejo es Dios, el espejo es Cristo. Como decía el salmista, ¿no? David, ¿examina qué? Mi corazón. Imagínate. O sea, podemos decirle a Dios, Dios, examina mi corazón. Pero está la promesa. Si tu corazón fuera ¿qué? Como una piedra, fuera duro, dice Dios, te lo puedo cambiar a qué? Corazón de carne. Pero ese proceso de cambio solo se hace cuando ¿qué? Descansamos. Por eso entendemos lo que dice el Salmo, ¿no? 23, ¿verdad? Que dice, en delicados pastos. Entonces, cuando leamos eso y escuchemos eso, decimos, hay que darle un tiempo en el día. Ideal, se dice que debemos dedicarle 1 hora diaria a no hacer ¿qué? Nada. 1 hora diaria a no hacer nada. Gracias.